estaban alcaldes, prefectos, y en una de aquellas funciones estaba la creación de lo que son empresas públicas. Entonces, debido a eso, he escogido este tema para poder conversar con ustedes en el taller del día de hoy, y ya saben, estamos a las órdenes, cualquier pregunta trataremos de solventar. Bueno, mi nombre es Marlon Calero, como ustedes ya conocen, director provincial del Movimiento Amigo en la provincia de Bolívar, y voy a compartir la pantalla. Muy buenas noches con todos. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que son las empresas públicas. Estas empresas dependen de manera íntegra del Estado. Su idea principal es que sea manejado por el Estado, como dice su nombre, ¿no es cierto?, para fomentar lo que es trabajo y servir a la sociedad. Bueno, esto en un inicio las empresas públicas se supone que se crearon justamente para poder solventar lo que es trabajo, ¿no es cierto?, en algunas ciudades, en algunas provincias y en todo el país. Las empresas públicas están igual controladas mediante la LOEF, que es la Ley Orgánica de Empresas Públicas. Como les dije, mi enfoque es un poco más administrativo, así que no nos vamos a demorar mucho en lo que son artículos y lo que es la formación de lo que son empresas públicas, ¿no? El artículo 10 de la LOEF justamente dice que el gerente general, la o el gerente general de la empresa pública será designado por un directorio de fuera de su seno. Ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la empresa y será en consecuencia el responsable de la gestión empresarial, administrativa, económica, financiera, comercial, técnica y operativa. Deberá dedicarse de forma exclusiva y a tiempo completo a las labores inherentes a su cargo, con la salvedad establecida en la Constitución de la República. Para ser gerente general se requiere: 1. Acreditar el título profesional mínimo de tercer nivel. 2. Demostrar conocimientos y experiencias vinculadas a la creatividad de la empresa. 3. Otros según la normativa propia de cada empresa. En caso de ausencia o incapacidad temporal del gerente, lo subrogará el gerente general subrogante, ¿no? Bueno, la empresa pública por lo general tiene dos fases administrativas o dos órganos administrativos. El primero es el consejo de directorio. Por lo general sabe estar conformado por unas 5 personas, ¿no? Y el segundo es ya lo que viene a ser el gerente general, el subgerente y todos aquellos. También vamos a hablar acerca de la contratación en empresas públicas. La contratación en empresas públicas por lo general se rige con algo llamado régimen especial. Les voy a leer, ¿no? Dice: en los casos en que las empresas públicas hubieran suscrito contratos o convenios, tales como alianzas estratégicas, asociación, consorcios u otros de naturaleza similar, será el convenio asociativo o contrato el que establezca los procedimientos de contratación y su normativa aplicable. En el caso de empresas constituidas con empresas de la comunidad internacional, las contrataciones de bienes, obras y servicios se sujetarán al régimen especial que se contemple en el documento de asociación o de acuerdo a lo celebrado para tal efecto, en lo no previsto en el respectivo convenio o contrato, se estará a las disposiciones contenidas en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Ya vamos a hablar acerca de eso, ¿no? Bueno, también hemos considerado las empresas públicas más relevantes en lo que es el Ecuador, de los cuales hemos tomado en cuenta algunas empresas como son TAME, CNT, Ferrocarriles del Ecuador, CENEL, Agua Potable, Petroecuador, bueno, entre otras. Y aquí sí nos vamos a centrar netamente en lo que nosotros vamos a conversar acerca de lo que son las empresas públicas, ¿no? Lo que no debe hacerse en las empresas públicas. Dice: servir de antesala o plataforma política, aprovecharse para lucrar, y los directivos no deben ser juez y parte. Y vámonos acá, vuelta a lo que sí debería hacerse en las empresas públicas.
Debería el gerente tener un buen liderazgo, tener humildad, honestidad, trabajar en equipo y empoderarse del trabajo. ¿Sí? Bueno, hasta aquí les voy a compartir lo que son las diapositivas, ¿no? Y aquí sí nos vamos ya a conversar netamente nosotros de lo que son las empresas públicas. Bueno, como les decía a un inicio, amigos, eh, escogido este tema porque justamente vimos en talleres anteriores que se conversaba acerca de la creación de las empresas públicas, tanto en lo que son los municipios como en lo que son las prefecturas, bueno, y a nivel nacional. ¿Sí? Yo tuve la oportunidad igual de ser gerente de una empresa pública por los años 2016, entonces tengo un poquito de conocimiento en cómo se maneja una empresa pública similar a una institución pública, ¿no? Eh, bueno, como les decía, las empresas públicas igual están regidas por lo que es la LOE, es la Ley Orgánica de Empresas Públicas, ¿no es cierto? Y lo que hablábamos igual del régimen especial. Entonces, el régimen especial es una modalidad de contratación que tienen o que dan beneficios a las empresas públicas en relación con el Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, cualquier institución cuando realizan lo que son compras de computadoras, compras de suministros, compras de medicamentos, siempre tienen que realizar los tipos de contratación que se conocen, ¿no es cierto? Como son subasta inversa, como son, bueno, varios tipos de contratación, pero la ventaja de las empresas públicas es que se manejan con un régimen especial. ¿Qué viene a ser este régimen especial? El régimen especial viene a ser, es una, eh, vendría a ser algo favorable para la empresa pública, es una ventaja en relación a las empresas privadas. ¿Qué quiere decir esto? Que como empresa pública puede vender directamente a otras empresas públicas o instituciones públicas del país, sin necesidad de que existan ningún tipo de concursos o que toque subir alguna cosa, sino directamente. A eso se refiere lo que es el régimen especial. Yo les compartí en antes algo acerca de estas pequeñas, bueno, no pequeñas, ¿no? De estas grandes empresas, como son eh, TAME, como son justamente las de aquí. Y yo quisiera conversar con ustedes y hacer un pequeño análisis acerca de qué es lo que piensan ustedes de estas empresas. Por ejemplo, TAME. No sé si es que alguien de pronto haya escuchado algo de TAME o nos puede decir de qué se trata TAME. ¿Nadie? Bueno, Tame básicamente es una empresa de aviación, ¿verdad? Es una empresa igual de aviación que funciona en la ciudad de Quito. Entonces, no sé si es que algunos se acuerden de ustedes que esta empresa quebró básicamente el país, era una de las empresas más rentables que tenía el país, sí, pero lamentablemente quebró. ¿Y ahora por qué quebró esta empresa? Simplemente por las malas administraciones. Entonces, nosotros decíamos más acá que las empresas, lo que no deberían ser las empresas, ¿no es cierto? Nosotros tenemos aquí que una empresa pública no debe servir de antesala o de plataforma política, que no debe aprovecharse para lucrar y que los directivos no deben ser juez ni parte. Entonces, nos vamos a TAME. Entonces, nosotros podríamos decir que TAME fue una de las empresas más exitosas que tenía el país. Lamentablemente la utilizaron como antesala política y quebraron nuestro país. Tenemos igual CNT, es una de las empresas más rentables a nivel nacional. Lamentablemente por las malas administraciones, ahora incluso tuvo recientemente un hackeo de los datos a nivel nacional. Entonces, no sé qué puede haber detrás de esta situación, pero es una de las empresas que no tiene credibilidad debido a que igual si ustedes contratan internet, se dan cuenta que es muy lenta, que siempre todo el mundo se pasa quejando. Tenemos los famosos ferrocarriles del Ecuador. Fue igual, ¿no? Una de las empresas más rentables del país. Lamentablemente, no sé si se acuerdan o estuvieron ustedes en nuestro primer taller en el que conversamos acerca de proyectos de inversión.
Entonces, justamente en una de las intervenciones que teníamos, nos decían acerca del ferrocarril y conversaban que, por ejemplo, que era muy llamativo para lo que era el turismo, pero lamentablemente realizaron un tipo de estudio en el cual ellos escogían solamente a las personas como que fueran las más solventes, ¿no? Y desplazaron a las personas que podían acceder o pagar un pasaje más pequeño, como somos aquí los ecuatorianos. Entonces, por ese tipo de, de decisiones, igual se quebró Ferrocarriles del Ecuador. Tenemos CENEL. CENEL igual es una de las empresas más productivas del país. Tuve la oportunidad igual de trabajar en la CENEL en el año 2007, más o menos, en lo que es Bolívar. Y también igual, también lamentablemente ha servido de antesala política, puesto que siendo testigo en aquellos años, igual a nosotros nos mandaban a entregar los focos ahorradores, justamente para campañas del gobierno, ¿no? Cosa que está muy mal por nuestros gerentes de aquellos tiempos. Tenemos el agua potable, que igual en todas las ciudades, en todos los cantones, son empresas públicas administradas por el municipio. Y tenemos nuestro famoso Petroecuador, que es una de la empresa más grande del país. Lamentablemente igual se ha visto envuelto en casos de corrupción. Hemos visto gerentes eh, que están presos. Tenemos el caso de Pareja Yanuseli. Y es una de las empresas que ha sido más cuestionada últimamente, ¿no? Y es en la cual igual actualmente Pedro José se ha enfocado y él nos advierte que es una de las empresas que podría ser más rentable y más productivas para poder igual recuperar algo de capital en el país. ¿Sí? Ya, ahora sí, por favor, podemos conversar de pronto, cualquiera que desee preguntar algo, quieren conocer alguna cosa, podemos conversar un poquito más. ¿Alguna pregunta bien de pronto? Franklin, por favor. ¿Cómo les va? Buenas noches. En el caso del petróleo, o sea, no tengo mucho conocimiento, pero sin embargo, ¿cómo es que funciona la empresa? Porque justamente ahora tengo la oportunidad de estar acá en la provincia de Orellana y dentro de las provincias que yo conozco, son las más olvidadas siendo el de aquí donde surge ese producto, donde hay esa materia prima. ¿Qué, qué leyes o cómo es lo que está restringido o qué pasa en ese entorno o cómo se Ya. divide el presupuesto? Bueno, se supone, en teoría, que el presupuesto debería repartirse de manera equitativa a las provincias mediante lo que son obras y mediante todas esas situaciones. Lamentablemente, como decíamos, por malas administraciones no lo hacen así. Y nosotros nos hemos percatado últimamente en el país, en todos estos años, que Petroecuador simplemente ha servido para enriquecer a algunas personas. Entonces, lamentablemente es una, es una cuestión de elección de gerentes, elección de personas administrativas y de personas técnicas. Pues aparte de que un gerente tiene que tener el conocimiento técnico, también tiene que tener igual lo que es la honestidad. Y como decíamos nosotros, lamentablemente eso no existe. No existe en nuestro país. Tenemos muy olvidados lo que son, o sea, siempre buscamos los intereses personales antes de los públicos, ¿no? Entonces, justo, por ejemplo, les voy a comentar algo. Para realizar un pago, el contador de la empresa pública tiene una tarjeta. Esta tarjeta tiene algunas filas y algunas columnas, y en ellas tiene igual eh, varios números, ¿no? Entonces, cuando tú ingresas al sistema, te sale al azar, por ejemplo, te sale F12C3. Entonces tú pones el número de la fila 12 y de la columna 3.
Entonces, ese rato ingresas al sistema. Entonces, la contadora, por ejemplo, ¿qué es lo que hace? Ella carga el archivo y para ella cargar el archivo tiene igual que poner su huella digital. Entonces, ese es el primer filtro. La contadora o el contador sube el archivo con su tarjeta, como te digo, y con la huella digital. Luego de eso, el gerente revisa estos archivos. El gerente también tiene igual una tarjeta que es asimismo de números al azar, de columnas y de filas, y de ahí igual el gerente también pone su huella digital en un token, ¿no? Entonces, hasta ahí va el primer día. Tenemos ya subido los archivos, por ejemplo, para hacer una compra, para hacer un pago, para hacer pago de sueldos, para hacer pago de deudas, se lo realiza así. Pero tú tienes igual 24 horas al siguiente día eh, para poder sería, o sea, verificar de nuevo el pago y ahí de nuevo puedes poner de nuevo tu huella para confirmarlo. El rato que tú ves alguna anomalía o algo extraño, simplemente eliminas el archivo y no lo haces nada. Pero lamentablemente nuestros administradores o nuestros gerentes de las empresas públicas, como dije, solamente han servido es de antesala política o de plataforma política, sirviéndose a intereses particulares. Joel. Bueno, yo tengo dos preguntas en concreto. La una, ¿qué personas están facultadas a crear una empresa pública? O sea, digamos, hablando de un municipio, de una prefectura o bueno, un ministerio. Y la otra, ¿qué se necesita para crear? O sea, ¿cuáles son los pasos o algo así? Ya, bueno, básicamente para la creación de las empresas públicas, como vimos igual en talleres anteriores, están facultados los municipios, las prefecturas y el mismo estado. Todo depende igual del alcance de la empresa pública, ¿no es cierto? Entonces, si es que, por ejemplo, es una empresa pequeña, va a depender de lo que es el municipio. Si es una empresa ya más o menos provincial, depende de lo que es la prefectura, y si es que es una empresa grande, ya dependería de lo que es el estado. Ahora, para la creación de las empresas públicas, básicamente nos basamos en la LOEF, en lo que dije, la Ley Orgánica de Empresas Públicas, pero primero se debe igual buscar la necesidad. Una empresa pública tiene que tener igual una cuenta corriente propia de la empresa, pues la misma empresa tiene que autofinanciarse. Entonces, eso es lo que en nuestro país, por ejemplo, no le realizan de buena manera. Una empresa pública la confunden con una institución pública. Entonces, por ejemplo, una institución pública como el municipio, como el Consejo Provincial, el mismo Estado está encargado de depositar lo que son sueldos, lo que son salarios, lo que es presupuesto para compras, para inversiones, para capacitaciones. Pero en la empresa pública, la misma empresa tiene la facultad de ellos mismos buscar los medios necesarios, buscar clientes, buscar proveedores para poder igual satisfacer esas necesidades. Entonces, primero hay que realizar un estudio. Por ejemplo, las universidades también pueden realizar la creación de una empresa pública. Actualmente aquí en Chimborazo tenemos la SPOCH, por ejemplo, ellos tienen la estación de servicios gasolinera Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, la cual es la única empresa pública de combustibles en el país. Entonces, la Politécnica, esa estación funciona aquí en lo que es Riobamba, pero la Politécnica tiene igual terrenos en Orellana, tienen terrenos por el Puyo. Ellos podrían igual crear allá otras estaciones de servicio. Ahora, ¿por qué? Porque como hablábamos nosotros en un momento acerca del régimen especial, la estación de combustible, por ejemplo, de aquí de Riobamba, tiene la potestad y tiene la ventaja de poder contratar con toditas las empresas públicas de la provincia. Entonces, actualmente tenían más o menos como 25 convenios con lo que es la empresa eléctrica, con lo que es el agua potable, con lo que es el CNT de telefonía, con lo que son consejos de judicatura, con lo que son fiscalía. Entonces, toditas este tipo de empresas tienen convenios
de cargar el combustible con la estación de servicios del Spoch. Y esa estación, por ejemplo, más o menos vende $250,000 mensual en ventas brutas. Entonces, si es que ellos, por ejemplo, harían otra inversión en otra provincia, podrían igual vender allá también en el Puyo, vender igual en, qué sé yo, en Orellana, vender en cualquier lado, aprovechándose de lo que es del régimen especial. Eh, no sé, Joel, de pronto algo más o si está O sea, claro. sí, pero y en ese caso, como en el caso que tú dices, o sea, la universidad, la SPOH, podría utilizar ese dinero, o sea, lo que está lucrando con la gasolinera, podría utilizarlo para, qué sé yo, infraestructura o comprar equipos, cosas así, sin necesidad de esperar a que el gobierno le dé el presupuesto. Exacto, exacto. Es que se autofinancia, es autofinanciamiento propio. Entonces, al ser una empresa pública, es como tener una empresa privada, pero simplemente que acá es más político. Entonces, la misma empresa tiene que buscar clientes, tiene que buscar proveedores, tiene que buscar cómo subsanar y cómo conseguir el dinero para poder pagar igual decimoterceros, decimocuartos, sueldos, para realizar compras, para realizar inversiones. Están obligados igual a realizar su propio PAC, su propio POA, su propio PPC, tienen igual la potestad de contratar personal, de presentarse igual su organigrama, su orgánico funcional, ellos mismos igual en el orgánico funcional de ir poniendo las funciones que tiene que tener un contador, las funciones que tiene que tener el gerente, bueno, ya le van sacando de la LOEF, las funciones que tiene que tener un guardia, las funciones que tiene que tener el despachador de combustible, en lo que es aquí, en lo que es la gasolinera, ¿no? En lo que es la CNT, por ejemplo, igual, tienen ellos asimismo la potestad de poder contratar personal de acuerdo al manual interno de cada empresa. Entonces, ellos pueden crear, pueden realizar inversión, pueden buscar igual en otras provincias eh, terrenos para poder igual crear infraestructura y poder aumentar lo que es la productividad, lo que es inversión y para poder igual tener más utilidad. Lamentablemente, eso ya depende mucho desde del gerente y del consejo de directorio. O sea, ¿quién eligen de gerente? Más que todo apoyando en eso, ¿no? Y darles chance de que las personas que están administrando esto se empoderen y le traten como que la empresa fuera propia, porque lo malo aquí es que como es del Estado, o sea, piensan que solamente llegan, se ponen a estar ahí tranquilos, a trabajar así suave, y ellos simplemente ganan y buscan por ejemplo, en lo que es contratación pública, ellos mismos tratan de buscar proveedores, tratan de sacar cualquier tipo de beneficio. Entonces, todo depende de una buena administración. No sé, de pronto alguien más, por favor. Franklin. Bueno, dos puntos ahí. El primero es, por ejemplo, en mi cantón donde yo crecí, ahí se creó con unos fondos italianos, lo que es la planta de abonos orgánicos. O sea, eso ya es empresa pública y al momento de generar ese convenio, o sea, tendría que primero hacer como un tipo proyecto, ¿no es cierto?, para que salga ya la empresa. Y luego de Claro. ahí el gerente tendría que, como ser en este caso, se lanzaría igual ¿cómo se llamaría? Una contratación pública por medio del municipio en este caso. A ver, a ver, explícame de nuevo. O sea, ustedes tienen, Para, yo ya quiero, o sea, en ese caso, en Marcablí necesitaba un gerente. ¿Cómo hago la contratación del gerente? no, el que hace la contratación del gerente es el consejo de directorio. Ah, Entonces, por ya, ejemplo, ya. en el caso de las empresas públicas como el agua potable, el presidente de directorio es el alcalde. Entonces, el Mm, alcalde pone la terna, ¿no? El alcalde y el vicealcalde y qué sé yo, un concejal o el financiero. Entonces, ellos meten la terna y de ahí escogen cuál es el más idóneo
y le dan el nombramiento que es de libre remoción, como gerente, igual subgerente. Ah, ya. El otro Pero punto todo es, igual se hace, Marlon, es sí, como ser en la Escuela Superior Politécnica de Chimborazo existe ya esto de la gasolinera, ¿no? ajá, Pero nosotros como ser teníamos autonomía en lo que era producción de leche, balanceados, producción de quesos, todo lo que eran salchichas, mortadelas. Teníamos ujú, como spots y lo sacábamos a la venta. Pero resulta que todo eso cambia porque en un momento dado se cambió de unidades productivas a unidades académicas. exacto. Lo que Y pasa ya, es que, y cuando se vendía, eso pasa, hacía un proceso de llegar a tesorería y de toda la institución. De ahí se marcaba cómo se iba a distribuir el dinero, en, en qué función, en función a la cantidad o sea, la facultad más grande era la que más recursos se llevaba. ujú, ya, lo que Y pasa es que, por ejemplo, primero se les crea como, en las universidades, se les creaba como unidades de producción, pero luego de ser unidades de producción, se debe presentar el proyecto para que se les apruebe como empresa pública. Entonces, al ser unidades de producción, ellos dependen netamente del presupuesto de lo que es la Politécnica. Y la Politécnica igual les distribuye por facultades, bueno, el presupuesto dependiendo, ¿no? En el caso de que en vez de unidad de producción hubieran tenido ya la resolución como empresa pública, ahí sí es autónoma y netamente todo lo que son ingresos ya serían prácticamente de lo que es la empresa pública, en este caso de ustedes allá que vendían lo que son embutidos y todas esas cosas. Y de utilidad lo que se da siempre es el 40%, de acuerdo a lo que decía en la LOEP. Entonces, eso fue tal vez la falla porque, por ejemplo, en algunas universidades también existían las unidades de producción, incluso en la Universidad Nacional de Chimborazo también se creó igual una empresa pública, pero lamentablemente quedó ahí, justamente empezó lo de la pandemia y no dio para más. Sé que en la Universidad Estatal de Bolívar también existe una empresa pública de lo que es, creo que es almacenamiento, algo de insumos o de productos o de servicios, algo así, que él otra vez justamente leí eso. Entonces las universidades también pueden crear eh, empresas públicas, pero lo ideal sería que nuestros municipios, nuestros consejos provinciales también lo hagan. ¿Para qué? Para poder igual fomentar lo que es empleo, para poder igual ayudar en cada uno de los cantones, ¿no? Entonces, no sé si es que de pronto, de aquí, luego nuestros futuros concejales, nuestros futuros alcaldes puedan crear o ayudar a crear lo que son empresas públicas en todas nuestras provincias, dentro de todos nuestros cantones, para poder generar lo que es empleo. Joel, A ver, otra duda, mejor dicho, pregunta. Como la empresa pública prácticamente es parte de, bueno, del municipio, del gobierno, de la prefectura, bueno, como sea, el, el Estado o el municipio o la prefectura pueden ocupar esos recursos con otro fin. O sea, qué sé yo, el Estado en una emergencia puede utilizar ese dinero para otra cosa. no. Netamente las empresas públicas son autónomas. Lo único es que de la utilidad, cuando ya se realice el ejercicio contable anual, el 40% de la utilidad va destinado a lo que es el Estado, en este caso, o al municipio, o a la prefectura, o a las universidades. Mientras tanto, no. Solamente cuando existen, por ejemplo, cuando pasó lo del terremoto, que había el descuento de cada servidor público por un día de sueldo, cosas así, ahí sí puede disponer el Estado mediante alguna ley o alguna resolución de eso. Mientras tanto, no, porque es autónoma y de ahí mismo depende lo que son sueldos, lo que son salarios, como decíamos, lo que son compras, lo que son ventas, o sea, es una empresa aparte. O sea, Marlon, ahí el crecimiento de la empresa va a depender,
Ahí sí, de los valores netamente del gerente. Exacto, depende netamente de la capacidad, de la visión que tiene el gerente con el cuerpo administrativo y el cuerpo técnico, porque no te sirve tener el mejor gerente del mundo si es que el resto de personas no le acompañan. Entonces tiene que igual siempre existir esa, esa, esa equidad o tiene que existir ese compañerismo, ese trabajo de equipo, tanto en lo que son los colaboradores como la parte administrativa. Y si no, no funciona. Y eso no funciona igual ni en empresa pequeña ni en empresa grande. Lamentablemente, eso es lo que ha pasado últimamente, ¿no? Porque en las empresas grandes, en las empresas públicas, como las que nosotros nombrábamos, ha tenido este tipo de acogida mala. Entonces, no sé si es que de pronto ustedes han leído en redes cuando sale, por ejemplo, el gerente de la ERSA, empresa eléctrica de lo que es acá en Riobamba. Entonces, primerito en redes ya le publican y le dicen, eh, el señor gerente es de la provincia de Azuay. ¿Qué hace un gerente de Azuay aquí en Chimborazo? ¿O qué hace un gerente de Manabí aquí en Bolívar? Entonces no hay la acogida de la misma gente de la ciudad y peor de los mismos administrativos de cada empresa. Entonces este también es un problema muy grave porque debe existir igual o sea, un mejor trato entre ellos, ¿no? Un mejor trabajo en equipo para poder igual desarrollarse y poder cumplir con lo que son funciones y todas esas cosas. Me acaba de informar, bueno, Pedro y Yomara que están en línea, están en carretera porque se fueron de cosecha de papas hoy día por la ciudad de Ibarra, creo. Hola Pedro, hola Yomara, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? ¿Cómo les fue por allá? Chévere. Muy bien, hola Marlon, hola a todos queridos legionarios, ¿cómo les va? De Muy hecho, bien, muy estuvimos bien. ahora en la comuna de San Clemente, cerca de Ibarra, en un campeonato de fútbol y estuvimos en La Esperanza también, en un cabe cerca de Zuleta, en un cabe de papas. Así ¿Ya? que estamos haciendo territorio por acá, estamos acompañando a la Lourdes y al Javier el día de hoy y muy chévere, oigan, realmente realmente es increíble ver cómo la gente tiene una capacidad tan grande para hacer cosas. Estoy aquí, vean con quién estoy aquí. ¿Ah? Hola, Hola. ¿cómo vamos? Ahí está el Byron y acá está la Yoma. Sí, a la Yoma sí la tengo también en línea. Ahí en la oscuridad le alcanzas a ver los dientes, ahí se ven unas blancas. Así. No, está chévere, está chévere. Está de ver igual de coordinar a ver cuándo hacemos un viaje para acá, para Riobamba, para Guaranda, para la Tacunga, para Sí, ir pasando por todo lado, para igual ver y conversar un poquito de eso. Me alegro que les haya ido bien por allá igual. te empecé a oír cuando estábamos todavía por Ibarra, pero en la Sí, carretera no estaba bien la señal. Pues, ahorita nos pudimos volver a conectar. sí, me escribió justamente Yomara. Estábamos conversando un poquito acerca de lo que son las empresas públicas, de lo que es TAME, de lo que fue igual Petroecuador, de lo que fue el ferrocarril, igual de cómo se han quebrado esas empresas, de cómo crear empresas, igual empresas públicas como municipios, como prefecturas, como universidades, para ver si es que de pronto, cuando ya, cuando ya algunos de nuestros compañeros sean alcaldes, sean prefectos, igual puedan aplicar en cada provincia de ellos. Claro, y yo les comento una cosa, yo tuve la suerte tal vez, no sé, en la coyuntura, después de la emisión de la Constitución del 2008, se creó la que es la actual Ley Orgánica de Empresas Públicas sin modificación. Yo tuve la suerte de preparar la primera ordenanza de un GAT para la creación de una empresa pública. Eso como trabajo profesional me tocó en suerte, digamos, colaborar con la emisión de esas primeras ordenanzas, informes y demás, que en su momento, de hecho, apenas había salido el primer reglamento a la ley, le valió a mi cliente, que en ese momento era la prefectura de Pichincha, un conflicto con el gobierno central, un conflicto político con el gobierno central, porque al presidente de turno, también conocido como Voldemort, como ustedes saben, le cayó mal que un gobierno provincial
se le adelanta en la iniciativa de formar una de estas empresas, que claro, un poco con vanidad, yo qué sé, pensaban ellos organizar primero. Entonces vino la queja directamente del corazón del Círculo Rosa, de parte del doctor, ya no me acuerdo cómo me llamaba, pero cómo se llamaba pero el abogado que era el centro del Círculo Rosa, que tenía a Voldemort ahí en Carondelet. ¿Cómo era? Era La Guerra, Vicky. creo. Guerra, Mera, no me acuerdo. No Mira, me acuerdo. No me Mira, acuerdo. Pero la cosa es que se puso delicado, pues delicadito, se puso el señor que le habían ganado a ser la primera empresa pública. Y claro, mi cliente, me acuerdo que se quejó, se le quejó a mi cliente, y él, claro, en cambio, como político, estaba muy orgulloso de que habíamos tomado el liderazgo en hacer lo que en ese instante era tomar el riesgo de hacer por primera vez algo que no se había hecho. Y bueno, esa empresa pública no es que le fue excelente en el tiempo, pero fue una primera experiencia de cómo lidiar en el consejo con la emisión de la ordenanza para poder hacer que exista la empresa pública. Fue una cosa súper interesante. Qué Hay genial. mucho que de hecho hay que cambiar todavía en las empresas públicas. Lo que Marlon el día nos está explicando es cómo funcionan, cómo se crean, el cómo sucede en el presente. Y en el tiempo vamos a usar esas herramientas sin duda, desde los gobiernos autónomos descentralizados en donde estaremos. Y va a ser responsabilidad nuestra también hacer que los procesos de seguridad alrededor de estas entidades funcionen de una manera correcta. Las empresas públicas, les puedo contar desde la experiencia también, son unas entidades con superpoderes, así como las universidades. Porque las empresas públicas pueden hacer con el endeudamiento, con la emisión de papeles, con la creación de fideicomisos y de estructuras financieras de todo tipo, más que lo que pueden hacer las empresas en el sector privado. Y no solo eso, tienen este superpoder tan delicado y con el que los servidores públicos tienen que tener especial cuidado, y es que pueden hacerlo con plata de la gente. Pero bueno, y tienen la ventaja igual, pues, de tener la ley al lado del régimen especial para poder contratar directamente, sin concursos y buscar las empresas públicas. Es así. Sabes que esto es, ya mismo estamos cambiando ahorita de nudo, se va a cortar, así que solo quiero mandarles un saludo porque está ahorita ya empezando a cambiar la frecuencia del internet. Pero les mando un abrazo, nos conectamos la próxima desde más temprano. Listo. Gracias, Marlon. Hecho, no hay de qué, cuídense. Viajen con cuidado nada más. Bueno, hola Isra, ¿qué tal? De pronto, Hola, ¿alguien Marlon. más? ¿Cómo estás? ¿Qué fue, ñeño? ¿Cómo estás? Aquí. Bueno, estaba escuchando a la Pedrito, también tu exposición, Marlon. Interesante. Chévere, ñeño, chévere. Justamente yo quería comentar, ¿no? Sobre la empresa pública, el CNT. Yo tengo conocidos ahí porque tuve una experiencia allá, y pues es lamentable cómo una empresa que era rentable, hoy la están destruyendo, no sé con qué fin, si es para venderla a precio de gallina enferma, como dicen. eh, Inclusive el servicio, ustedes han visto, bueno, los que tienen usuarios en CNT, ha bajado tremendamente. No sé si esto sea producto de la política o de la administración, no sé, ¿tú qué opinas, Marlon? Bueno, es que existen varias teorías, porque justamente el día que tuve la entrevista en el canal municipal en Guaranda, justamente David Andrade decía que había escuchado, que había rumores de que el mismo gobierno le está haciendo esto para poder vender y privatizar. Pero también pueden ser especulaciones, ¿no? Yo me voy a la segunda parte, a la que tú decías de las malas administraciones, porque sinceramente, bueno, nosotros conocemos igual en cada ciudad qué es lo que ha pasado, que quién ha sido el gerente de cada empresa, y más o menos hemos escuchado muchas cositas, ¿no? Entonces, Guaranda, yo sí he escuchado igual algunos rumores de algunos gerentes de algunas empresas, que por ejemplo, que se cobran los diezmos, que se cobra
las coimitas a las camionetas. Entonces, no se dedican netamente a trabajar, sino ellos igual a buscar el beneficio para cada uno de ellos y para sus familias. Entonces, yo me iría por ahí. Ahora de lo que existe, recientemente que hackearon CNT, justamente tuve la oportunidad de conversar con Diego Bastidas. Él es uno de los coordinadores de la ciudad de Riobamba, y él igual nos decía que simplemente tenían que comprar un antivirus que valía como $40,000, CNT para el país, pero que no lo habían hecho. Entonces ya son descuidos administrativos y técnicos. Y a veces, bueno, esa sería la parte más lógica, ¿no? Y de ahí lo que especulan es que quieren realizar para vender. Pero eh, yo creo que más depende de lo que es administración. O sea, de buscar igual buen personal técnico, buenos gerentes, buenos administradores, y se puede lograr muchos beneficios con las empresas públicas. Lamentablemente solamente buscan los beneficios particulares, y eso es lo que nos ha dañado hasta ahora. Eso justo decíamos antes, por ejemplo, Petroecuador, o sea, el que entra a Petroecuador sale millonario, y así ha sido. Por eso tenemos nuestros nuevos ricos, la mayoría trabajados en Petroecuador. Entonces, Tame igual, o sea, fue una de las empresas más grandes del país, lo que después realizaban reportajes que hacían vuelos con una persona, con dos personas, vuelos invisibles. Entonces son cosas ya de administraciones, y que sirvieron de antes a la política en su debido momento, ¿no? Ahora estamos pagando las consecuencias de toditas esas malas administraciones, de toditas esas empresas públicas, nosotros los ecuatorianos, todo el país. Claro, efectivamente se convierte ya en un gasto para el Estado, pero es penoso, ¿no? Porque eh, la empresa pública es parte también de un ingreso que tiene un país, ¿no? Pero Claro, es triste ver cómo lo van destruyendo, o por, como tú dices, las malas administraciones. Pero también creo que es político, porque ya yo conozco una persona, ha llegado mi persona, le votaron, así, con un nombramiento y todo, le votaron, y va otro señor que fue director del MIES a ese cargo. O sea, así nomás se manejan ahora la empresa pública. claro. El directorio, depende quién esté en el directorio, quién es el padrino. Entonces, lamentablemente, no se escoge bien el personal. Entonces, es lo que nosotros igual tenemos que buscar cambiar, ¿no? Esto es uno de los objetivos igual con Pedro José, poder realizar este tipo de acciones en un futuro, tanto en las empresas públicas, bueno, en las instituciones públicas, en universidades, en colegios, buscar igual personal idóneo para que trabaje, tratar de concientizar igual a las personas del sector privado. Eh, les hemos visto muy desmotivados, por ejemplo, y yo conozco igual muchas personas que tienen empresas privadas, emprendimientos, pero que están hastiados de lo que son impuestos, dice que están perseguidos por el SRI, que les están quitando básicamente todo lo que es ganancia. Entonces algunos ya van cerrando, pues ya se van quedando ya cansados de eso. Entonces sí hay que ver la manera de cómo cambiar estas cosas. De pronto, ¿alguien más algo? ¿No? Bueno, si no tenemos más, entonces amigos, les esperamos el día miércoles con otro tallercito, por favor. Y ya saben, igual estamos aquí a las órdenes para servirles, para escucharles, y les doy una buena noche de mi parte a todos, y gracias igual por asistir. Gracias, Gracias, Marlon. Marlon. Tenga buen fin de Buenas semana. noches a todos. Listo, un buen fin de semana, entonces hasta Noches, luego. buenas noches. Buen fin de semana, amigos. Y amigos, cuídense, chau, chau.